Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a continuar graficando integrales definidas. Al igual que en el video anterior, lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar la regla de Barrow y posteriormente vamos a graficar la función que tenemos en nuestra integral. Entonces ya sin más vamos a comenzar a resolver este problema. Para este problema lo primero que tenemos que hacer es resolver la integral de 2x y la integral de 1. Entonces lo que vamos a hacer es hacer dos integrales. Una integral va a ser para mi 2x y la otra integral va a ser para el 1 de x. Y este 1 de x puede ser lo mismo que simplemente lo dejemos de x, ¿cierto? Al final de cuentas, cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Y ahora si realizamos estas dos integrales, me va a quedar que esto es lo mismo que 2x al cuadrado por la primera integral sobre 2 menos a que sea simplemente x, ¿cierto? Y todo esto queda evaluado. Todo esto va a ser evaluado desde el punto A hasta el punto B, es decir, desde menos 2 hasta menos 1. Y esto que obtuvimos de resultado todavía lo podemos simplificar un poco más. Si se fijan, en nuestro primer término tenemos un 2 dividido entre 2, ¿cierto? Por lo tanto, esto lo podemos quitar y dejar simplemente x cuadrada. Y esto me quedaría que es lo mismo que x cuadrada menos x. Y esto va a estar evaluado, esto se va a evaluar desde menos 2 hasta menos 1. Ahora sí ya podemos empezar a evaluar nuestro resultado que obtuvimos. Y lo vamos a evaluar en el punto B y en el punto A. Esto me quedaría entonces que voy a repetir dos veces el resultado que obtuve. Uno va a ser para la f de b y el otro va a ser para la f de a. Para f de b lo que va a hacer es que donde yo tengo una x lo voy a cambiar por el valor de b, que en este caso el valor de b es menos 1. Este es el valor de b. Entonces yo voy a apuntar menos 1 al cuadrado menos x, perdón, menos 1. Y en el segundo caso voy a apuntar, en lugar de poner la x, voy a poner el valor de a. Y aquí me va a quedar menos 2 al cuadrado menos, y sería la x, que en este caso es menos 2. Entonces lo primero que tengo entre corchetes es mi f de b. Y lo segundo que tengo es mi f de a. Ahora sí, vamos a empezar a resolver estos problemas. Esto que nos quedó aquí adentro. Y si hacemos eso nos va a quedar que esto es lo mismo que sería menos 1 al cuadrado, es 1, queda positivo. Aquí menos por menos se vuelve más, 1. Y aquí va a ser menos, sería menos 2 al cuadrado, es positivo y sería 4. Aquí menos por menos se vuelve más y sería 2. Y esto es lo mismo que 1 más 1 son 2. Menos 4 más 2 son 6. Entonces esto me quedaría como resultado que es 2 menos 6 menos 4. Este sería mi resultado. Y si se fijan, este resultado pues está un poco medio extraño, ¿no? ¿Por qué extraño? Porque nos quedó un resultado negativo, ¿cierto? Y estábamos diciendo que las integrales definidas lo que nos encuentran es el área debajo de una curva. Pues ¿por qué quedó un área negativa? Eso tiene un motivo y el motivo lo vamos a ver ya que grafiquemos nuestra función. Entonces vamos a pasarnos la parte de la gráfica para entender por qué este resultado me da un resultado negativo. Y para lo que vamos a graficar, si recuerdan, lo que se grafica es lo que teníamos al principio de la integral, que fue 2x más 1. Si volteamos a ver acá el problema al inicio, eso es lo que teníamos al principio, 2x más 1. Recuerden que esto es lo que se grafica y lo que no se grafica es esto de aquí. Aquí es donde siempre ocurre una confusión. Para graficarla vamos a hacer uso de una tabla. La tabla vamos a poner de un lado los valores de x y del otro lado los valores de la función f de x, que sería esta función. Y los valores que le vamos a dar a la x va a ser un número más chico que este de aquí y un número más grande que este menos 1. Entonces la tabla lo que me va a quedar es algo más o menos así. Esta es nuestra tabla, si se fijan.
yo inicio con un número más chico que el menos 2, ¿cierto? ¿Cuál es un número más chico? El menos 3. Y termino mi tabla con un número más grande que el menos 1. A menos 1 le sumamos 1, nos queda 0. Por lo tanto, a mi x yo le voy a evaluar desde menos 3 hasta 0. Y lo voy a evaluar en la función que tenemos aquí. ¿Y cuál es la función que tenemos? Bueno, la función es 2x más 1. Por lo tanto, f de x va a ser igual a 2x más 1. Y para evaluarlo en cada uno de estos puntos, lo único que voy a hacer es apuntar nuevamente este problema. Pero donde tengo la x, voy a cambiarlo por el valor que tengo aquí, que en este caso sería menos 3 y más 1. En el siguiente caso voy a hacer lo mismo, 2 menos 2 más 1, y otra vez 2, que voy a poner menos 1, más 1, y en el último 2 por 0 más 1. Ahora sí, si encuentro estos resultados, me va a quedar que para el punto cuando la x vale menos 3, la y o f de x va a ser igual a 2 por menos 3 serían menos 6, más 1, menos 5. Aquí sería 2 por menos 2, menos 4, más 1, menos 3. El siguiente sería menos 2 más 1, sería menos 1. Y en el último 2 por 0, 0, más 1, queda 1, ¿cierto? Eso quiere decir que las coordenadas de los puntos que yo voy a poner en mi gráfica van a quedar de la siguiente manera. Recuerden que las coordenadas van en x, y. Por lo tanto, en el primer caso, cuando la x es menos 3, la y sería menos 5. En el segundo caso, que es menos 2, la y sería menos 3. Aquí sería menos 1, menos 1. Y en el último sería 0, 1. Estos de aquí serían las coordenadas que yo voy a poner en mi gráfica. Por lo tanto, me quedaría algo como lo siguiente. En esta gráfica ya tengo todos los puntos que encontramos en nuestra tabla. Se fijan, para cuando la x fue menos 3, la y fue menos 1, es decir, x menos 3. Perdón, cuando la x fue menos 3, la y fue menos 5. Pues aquí me posiciono cuando la x vale menos 3 y cuando la y vale menos 5. Es decir, este punto que tengo aquí, menos 3, menos 5. Este otro sería menos 2, menos 3. Y así para cada uno de los puntos. Entonces, ya que tengo los puntos para nuestra gráfica, ya lo siguiente que tengo que hacer es unirlos. Y bueno, aquí me fijo en dos cosas. La primera es que lo que yo voy a graficar es una función lineal. Es decir, que tenemos aquí un exponente 1 en nuestra x. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo que me va a quedar es una recta, ¿cierto? Si lo vemos, efectivamente así es. Si yo junto todos los puntos, se ve cómo se va formando una recta, ¿cierto? Entonces vamos a juntarlos para ver cómo nos quedaría. Ya uniendo los puntos nos quedaría de esta manera, nos quedaría esta recta. Ahora sí, lo que sigue a continuación es encontrar el área que corresponde a la integral definida que tenemos aquí. Y para encontrar esa área lo que tenemos que hacer es poner cuál es el límite para la a y el límite para la b que tenemos aquí en nuestra integral, ¿cierto? Entonces vamos a irnos al eje de las x. Recuerden que esto los ponemos en el eje de las x. Y vamos a ver cuándo la x vale menos 2 y cuándo vale menos 1. Que en este caso, para menos 2 sería aquí. Pues aquí es donde va la a. Y el menos 1 sería este otro, que corresponde a la b, ¿cierto? Y ahora sí, lo que voy a hacer a continuación es hacer una línea punteada hacia arriba y hacia abajo. Y listo, ya cuando tengo mis líneas punteadas tanto para A como para B, lo siguiente que debo de hacer es ahora sí empezar a colorear el área que corresponde a la integral que tenemos aquí. Y para esa área lo que tenemos que hacer es lo siguiente: yo voy a encontrar cuáles son los límites para la figura que voy a colorear. Y esos límites van a ser los siguientes. El primero es en el eje de las x. Lo que yo voy a colorear va a estar máximo hasta donde termina el eje de la x. Entonces, este es mi primer límite. Y el siguiente límite es el de la línea de la gráfica que yo hice. Es decir, esta que yo tengo aquí. Esta es la otra parte de la figura que voy a colorear. Ahora lo siguiente que me falta es delimitar esa figura por los límites A y B. Es decir, por este que yo tengo aquí a la izquierda, que es el de A. Y por el que tengo a la derecha, que es el de B. Ven entonces cuáles fueron todos los elementos que yo consideré para poder hacer mi figura que voy a colorear, que fueron el eje de la x,
la línea de la gráfica que yo hice, el límite en A y el límite en B. Esos 4 son los que yo debo de considerar. Y ya que los tengo considerados, ahora sí, simplemente voy a empezar a colorear mi figura. Y listo, me quedaría esta figura que tengo aquí. Ahora sí, vamos a analizarla porque si se fijan, en el resultado de mi integral me quedaba un menos 4, me quedaba un área negativa. ¿Por qué ocurrió eso? Bien, vamos a verlo en esto que acabamos de hacer. Lo que ocurre es que todas las áreas que tú encuentres en el eje de las Y, que es este de aquí, que estén en el lado positivo de la Y, esas áreas van a ser positivas. Entonces todo lo que tú encuentres de aquí a aquí va a ser un área positiva, pero todo lo que tú encuentres en la parte donde la Y es negativa, es decir, desde aquí hasta abajo, vean que aquí todos los valores de Y son negativos, entonces el área que tú encuentres de este lado siempre va a ser negativa. Es el motivo. Las áreas que tú encuentres del lado donde la Y es positiva también van a ser positivas, pero las áreas que estén del lado de la Y negativa también van a ser negativas. Es por eso que esta área que tenemos aquí corresponde a un área de menos 4. Bien, ya que sabemos esto, ahora ustedes por su cuenta resuelvan el siguiente problema para que vayan practicando. Y el problema que van a resolver es este que tenemos aquí. Por lo tanto, pónganle pausa al video y yo les dejo el resultado en 3, 2, 1. Este de aquí será el resultado para nuestra integral definida, pero vean que aquí nos quedó algo más curioso todavía que en el problema anterior. Ahora lo que tenemos es un resultado que nos da 0. ¿Pero qué quiere decir que nos dé 0? Bueno, para eso la parte de la gráfica la dejé pendiente la parte de colorear. Entonces vamos a verla para entender por qué este resultado nos da 0, ¿de acuerdo? Aquí ya me adelanté un poco, se fijan ya tengo mi tabla. Puse de valores un número más chico que el menos 1, que fue menos 2, un número más grande que el 1, que fue el 2, y estos son los valores que encontré. Ya puse los puntos en mi gráfica y también ya hice mi figura. Recuerden que como esta es una x cúbica, toma esta forma de una función cúbica. Entonces, ahora lo único que me falta es colorear el área que corresponde a los puntos desde menos 1 hasta 1. Para eso vamos a acercarnos un poquito más a la gráfica para que alcancemos a ver cuando coloreemos. Y nos vamos a acercar aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es delimitar mi gráfica desde el punto A hasta el punto B. Que si recuerdan, el punto A era menos 1, o sea, este de aquí. Y el punto B era el 1, es decir, este que tenemos aquí. Este es mi A y este es mi B. Y lo que yo voy a hacer es una línea punteada hacia arriba y hacia abajo. Listo, ya tengo mis líneas punteadas que corresponden al límite de A y al límite de B. Lo único que me falta ahora sí es colorear el área que corresponde a mi integral. Y para colorear lo que voy a hacer es lo siguiente. En el eje de las X yo lo voy a colorear, lo voy a limitar toda desde A hasta B. Todo esto lo voy a poner así. Bien, entonces ya limité todo en el eje de las X. Ahora lo siguiente que voy a limitar es lo que corresponde a la función que hice, es decir, todo lo que tengo en mi línea verde de aquí. Pero que esté dentro del límite A y del límite B. Entonces esta de aquí la voy a colorear, que va a ser también el otro límite de mi figura. Ya hicimos esos. Y ahora lo único que me falta poner como límite es lo de la línea de A y la línea de B. Entonces aquí vamos a colorear hasta que lleguemos hasta este punto de aquí. Y aquí vamos a hacer lo mismo hasta llegar hasta nuestra gráfica, que fue hasta la línea de nuestra función. Y ahora sí, se fijan, aquí yo tengo dos figuras, una de aquí del lado derecho y otra del lado izquierdo. Estas dos figuras son las que voy a colorear. Y como se pueden estar dando cuenta, las dos figuras pues tienen la misma forma, ¿cierto? De hecho son iguales, solamente que cambian de sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ambas tienen el mismo tamaño. La única diferencia es que la figura que yo tengo de este lado, esta de aquí, tiene un área positiva. Y esta de aquí abajo, lo que tiene es un área negativa. Pero ambas tienen el mismo tamaño, la misma dimensión. Es por eso que al momento de juntarlas, como ambas tienen lo mismo, pero una es positiva y la otra es negativa, por eso es que el área nos da un resultado de 0.
porque ambas son del mismo tamaño pero con signos distintos. Ese es el motivo por el cual nuestro resultado nos daba 0, porque al sumar estas dos áreas, como una es positiva y otra es negativa, pero ambas son del mismo tamaño, queda 0. Bien, este será el otro caso que quería que analizáramos el día de hoy, cuando nuestra integral nos da un resultado de 0. Entonces, ya que sabemos por qué ocurre esto, vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos ya hasta la próxima.